Cómo un hombre que empezó desde cero, robando lápidas y vendiendo cigarrillos de contrabando, terminó controlando el 80% de un mercado mundial y apareciendo en la lista de los hombres más ricos de Forbes. No fue suerte. Fue el entendimiento de una serie de reglas que no se enseñan en las aulas de clase. El sistema educativo tradicional está diseñado para crear empleados excelentes, personas que sepan seguir instrucciones y esperar un cheque a fin de mes. Pero hay otra educación, una que se forja en la necesidad, en la observación del poder y en las dinámicas más crudas del mercado. Hoy vamos a analizar lo que este personaje entendió sobre el dinero, la velocidad del capital y la psicología de las masas. Pero antes de sumergirnos en este análisis profundo sobre estrategia y pragmatismo, tengo algo para ti. Si te interesa descifrar los códigos de ambición, disciplina y estrategia detrás de las figuras más poderosas y oscuras de la historia, puedes profundizar en estos conceptos descargando el libro Mentalidad de Narco. Está disponible tanto en formato digital como en formato físico a través de Amazon. Los enlaces directos los encuentras justo aquí abajo, en la descripción de este video. Es una lectura obligatoria para entender cómo funciona el mundo real fuera de las teorías académicas. Es fundamental hacer una advertencia. Este video no es una apología a la ilegalidad ni una invitación a seguir caminos destructivos. Es un análisis frío de las dinámicas financieras y psicológicas que permitieron a un individuo desafiar el orden económico global. Vamos a estudiar el cómo lo hizo, para entender los principios de la riqueza que son universales, aunque hayan sido aplicados en un contexto oscuro. La decisión de salir del sistema. Para entender la fortuna, primero hay que entender la frustración. Nuestro protagonista no era un ignorante. Intentó jugar el juego del sistema. Se matriculó en la Facultad de Economía y Contaduría. Buscaba el título que la sociedad le decía que necesitaba para progresar. Sin embargo, en las aulas de Medellín, se dio cuenta de algo demoledor. El sistema académico tenía un techo de cristal. Los profesores que le enseñaban a administrar empresas eran, en su mayoría, personas con problemas económicos. El camino hacia la riqueza a través de la contaduría le tomaría décadas de ahorro y austeridad. Él entendió que la educación tradicional está desconectada de la urgencia de la ambición. Mientras sus compañeros tomaban notas sobre balances contables, él observaba cómo el mundo real se movía por el intercambio de favores, el control de las rutas y la anticipación de la demanda. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida, abandonar el aula. No por falta de capacidad intelectual, sino por exceso de visión estratégica. Comprendió que si quería resultados extraordinarios no podía seguir el método ordinario. Esto nos lleva a la primera gran lección, el costo de oportunidad. En la economía real, el tiempo es el único activo que no se recupera. Él internalizó una frase que se convertiría en su motor, y años después en su propia sentencia: si a los 30 años no tengo $1.000.000 de pesos, me suicido. No era un capricho juvenil, era un mantra de enfoque total. El costo de oportunidad de estar sentado en un salón de clases escuchando teorías era, para él, la pérdida de millones en la práctica. Muchos emprendedores hoy fallan porque tienen miedo a dejar la seguridad de lo conocido. Él, en cambio, entendió que la pobreza no era una condición económica sino una prisión de tiempo. Decidió que su tiempo valía más de lo que cualquier título universitario podría pagarle en sus primeros años. Se lanzó a la calle a aprender lo que los libros omitían: cómo leer a las personas, cómo identificar dónde está el dinero estancado y cómo moverlo. En este punto, surge la transición crítica, el paso de coquetear con el dinero a profesionalizar la actividad. La mayoría de las personas tienen pequeños negocios o rebusques. Él empezó igual, robando vehículos para vender sus partes o contrabandeando electrodomésticos. Pero aquí es donde se separó del resto. Mientras que un delincuente común ve el robo como un fin para sobrevivir el día, él lo vio como una etapa de acumulación de capital y aprendizaje logístico. Vio que el contrabando de cigarrillos Marlboro le enseñaba algo vital: la logística de distribución. Si podías mover cajas de cigarrillos a través de las fronteras sin ser detectado, podías mover cualquier cosa. Lo que otros veían como un acto ilegal simple, él lo analizaba como una estructura de costos, riesgos y sobornos. Estaba profesionalizando su mente. Dejó de ser el joven que buscaba dinero extra para convertirse en un operario de sistemas complejos. Entendió que para ser el dueño del mercado, no podía ser un eslabón más de la cadena, tenía que ser la cadena misma.
Esta mentalidad de dueño, de arquitecto de su propio sistema financiero, es lo que el sistema escolar intenta erradicar al formarte para ser un engranaje funcional en el sistema de otro. Él rompió el contrato social del empleo para firmar un contrato con su propia ambición, aceptando que el riesgo era el precio de la velocidad. Para profundizar en esta transición, debemos analizar su entorno. El Medellín de su juventud estaba en una ebullición de cambio social. Él observaba a la élite industrial y notaba que sus fortunas se habían construido en gran medida sobre monopolios y control político. Comprendió que el dinero no es un ente neutral, el dinero es político. Si no tenías el apellido, tenías que tener el volumen. Aquí es donde entra la importancia de la observación del mercado. Mientras trabajaba como cobrador de cuentas o guardaespaldas, se dio cuenta de que el mundo de los negocios blancos estaba lleno de deudas y trámites lentos. El mercado que él buscaba debía ser líquido. Por eso, cuando el mercado de la cocaína comenzó a asomarse, él no vio una droga, vio el producto perfecto. Peso ligero, alta demanda, valorización astronómica y sobre todo, un margen de beneficio que desafiaba cualquier ley de la economía tradicional. La escuela te enseña a trabajar duro. Él entendió que había que trabajar de forma inteligente y agresiva. No se trata de cuántas horas trabajas, sino de qué tan escalable es tu modelo de negocio. Un contador solo puede cobrar por sus horas de servicio. Un distribuidor cobra por cada gramo que cruza la frontera, incluso mientras duerme. Esa comprensión de la escalabilidad es lo que lo llevó a dejar de ser un individuo para convertirse en una organización. La profesionalización implicó también la gestión del riesgo. En la universidad le habrían enseñado a mitigar riesgos financieros mediante seguros. En su mundo, los seguros eran las armas y los sobornos. Fue un gestor de riesgos extremo. Sabía que cada paso fuera del sistema aumentaba la probabilidad de muerte o cárcel, y calculó que la recompensa de la libertad financiera absoluta justificaba ese riesgo. Esta es una lección cruda pero real. El tamaño de tu éxito suele ser proporcional al nivel de incertidumbre y riesgo que eres capaz de gestionar sin quebrarte psicológicamente. Finalmente, en este bloque, es vital entender su concepto de capital social. Antes de tener los millones, cultivó lealtades. Sabía que el dinero fluye a través de las redes humanas. Mientras otros se gastaban sus primeras ganancias en lujos efímeros, él invertía en personas. Ayudaba a sus vecinos, pagaba entierros, financiaba pequeños negocios locales. Estaba comprando algo que el dinero no suele dar. Una base de datos de lealtad incondicional. En la escuela te enseñan a competir con tus compañeros por una nota. Él entendió que para ganar en grande, necesitaba que su comunidad quisiera que él ganara. Su ascenso no fue solo un fenómeno económico, fue un fenómeno social respaldado por una inversión masiva en relaciones públicas de base. Esto cierra la primera parte de nuestro análisis. La decisión de salir del sistema no fue un acto de rebeldía sin causa, fue una maniobra calculada de un estratega que entendió que las reglas del juego estaban amañadas y decidió crear su propio tablero de juego. Identificación de la ineficiencia del mercado. La mayoría de los emprendedores pasan años buscando una idea de negocio que sea buena. Él no buscaba una idea buena, buscaba una ineficiencia estructural. En la década de los 70, el mercado mundial estaba cambiando. Mientras el sistema educativo seguía enseñando a los jóvenes a administrar la escasez, él descubrió lo que los analistas llaman la caja de Pandora, un producto con una demanda que no solo era infinita, sino que era inelástica. Esto significa que, sin importar cuánto subiera el precio, el cliente seguía comprando. Entendió que el dinero real no está en venderle a mucha gente un producto que necesitan, sino en venderle a un mercado cautivo, un producto que desea por encima de su propia voluntad. Pero encontrar el producto era solo el primer paso. El verdadero genio financiero aparece cuando identificas dónde se está perdiendo el dinero en la cadena de suministros. En ese momento, el negocio era arcaico. La pasta base venía de Perú y Bolivia, pasaba por manos de intermediarios, se procesaba en laboratorios pequeños y se enviaba en cantidades minúsculas. Había demasiados puntos de fuga, demasiadas manos recibiendo una tajada y sobre todo, una dependencia peligrosa de proveedores externos. Aquí es donde aplicó lo que en economía llamamos sustitución de importaciones, pero llevada al extremo del pragmatismo. Se preguntó, ¿por qué estamos pagando por traer la materia prima si podemos controlar el origen? ¿Por qué depender de la política de otros países si podemos sembrar el poder en nuestra propia tierra? Él decidió trasladar el grueso de la producción a territorio colombiano.
No fue una decisión romántica, fue una decisión de márgenes netos. Al controlar el cultivo, el procesamiento y la ruta, eliminó a los intermediarios y multiplicó su rentabilidad por 1000. Entendió que el control total de la cadena de suministro es lo que diferencia a un comerciante de un magnate. Si controlas el origen, controlas el precio. Si controlas el precio, eres el dueño del mercado. Esta es la lección que la escuela omite. La integración vertical es el camino más rápido hacia el monopolio. Y es precisamente este tipo de mentalidad fría, calculadora y orientada al dominio absoluto, la que separa a los que sobreviven de los que reinan. Si sientes que este nivel de análisis estratégico resuena con tu ambición y quieres profundizar en los códigos de poder que las figuras más influyentes han utilizado para doblar la realidad a su favor, tengo una recomendación para ti. Puedes descargar ahora mismo el libro Mentalidad de Narco. No es solo un texto, es un mapa de la psicología del dominio disponible en formato digital y también en formato físico a través de Amazon. Tienes los enlaces directos en la descripción de este video para que empieces a leer hoy mismo cómo se construye una estructura de poder desde los cimientos. Una vez controlada la cadena de suministros, el siguiente reto era la escalabilidad. ¿Cómo pasas de mover kilos en maletas dobles a mover toneladas en aviones Boeing 727? Aquí es donde el protagonista demostró que pensaba como el CEO de una transnacional. Mientras otros narcos se conformaban con fortunas locales para comprar fincas y caballos, él reinvertía el capital en infraestructura tecnológica y logística. Entendió que para escalar necesitaba estandarizar. Creó laboratorios en medio de la selva, que funcionaban con la precisión de una planta de montaje de Ford. Tenían químicos especializados, sistemas de comunicación encriptados y una flota aérea que superaba en eficiencia a muchas aerolíneas comerciales de la época. No estaba operando un cartel, estaba operando una federación de negocios. Lo que nadie te enseña en la escuela sobre la escalabilidad es que esta no solo requiere dinero, requiere una visión de sistema sobre individuo. Él dejó de ser el hombre que negociaba cada trato para convertirse en el arquitecto de un sistema que funcionaba incluso si él no estaba presente. El negocio pasó de ser artesanal a ser una maquinaria transnacional que inyectaba tanto capital en la región, que terminó por sustituir al Estado en funciones básicas. En épocas de crisis económica en Colombia, sus dólares eran el único motor que mantenía el consumo a flote en sectores enteros. Impulsó el crecimiento de una región no por filantropía, sino por conveniencia estratégica. Si el pueblo tiene dinero gracias a ti, el pueblo te protegerá. Si la economía local depende de tus transacciones, las autoridades locales pensarán 2 veces antes de morder la mano que los alimenta. Entendió que el dinero, cuando se escala a niveles de transnacional, se convierte en un arma de defensa social. La eficiencia de su mercado era tan alta que logró algo que muy pocas empresas legales consiguen: reducir el costo de producción mientras aumentaba exponencialmente el volumen de ventas. En el punto máximo de su operación, el flujo de caja era tan masivo que el problema ya no era ganar dinero, sino cómo contarlo, cómo almacenarlo y cómo evitar que se pudriera bajo tierra. Esa es la verdadera cara de la escalabilidad sin límites, cuando el éxito financiero supera tu capacidad física de gestionar el papel moneda. Él entendió que en un mercado ineficiente, el que primero profesionaliza la logística se queda con el imperio. No se trata de quién tiene el mejor producto, sino de quién tiene el sistema de entrega más robusto y el control más férreo sobre los costos de origen. Esta visión de macroeconomía de guerrilla es lo que le permitió desafiar las estructuras de poder más antiguas del continente y reescribir por un tiempo las leyes de la oferta y la demanda a escala global. El poder de las relaciones y el capital social. Hay una frase que define la diferencia entre un rico común y un hombre de poder. El dinero compra cosas, pero el capital social compra voluntades. La mayoría de las personas que alcanzan el éxito financiero cometen el error de creer que su seguridad depende de las alarmas, los muros o los guardaespaldas pagados. Él entendió algo mucho más profundo y peligroso. La verdadera seguridad nace de la gratitud y la dependencia de los demás. Entendió que el dinero por sí solo no compra seguridad, pero la generosidad estratégica crea un escudo humano que ninguna tecnología puede traspasar. Aquí entramos en la diferencia fundamental entre comprar un servicio y comprar lealtad. Un servicio tiene un precio, la lealtad tiene un valor emocional. Cuando pagas a un guardia, él te protege mientras el cheque sea mayor al riesgo. Pero cuando le das una casa a una madre que nunca ha tenido un techo,
Cuando construyes una cancha iluminada en un barrio donde el Estado nunca llegó, no estás haciendo caridad. Estás haciendo una inversión de alto rendimiento en capital social. Estás comprando ojos y oídos en cada esquina. Él utilizó el dinero como la herramienta definitiva de relaciones públicas. Mientras las élites de la ciudad lo miraban con desprecio, él se sumergía en los cinturones de miseria. No iba como un salvador lejano, sino como un igual que había tenido éxito. Financió barrios enteros, como el famoso proyecto Medellín sin tugurios, donde el Estado fallaba en proveer servicios básicos, alcantarillado o educación. Él llegaba con billetes en mano. Esta es la lección 3. El dinero no es para acumularlo, es para distribuirlo de forma que te convierta en una figura de autoridad alternativa. Al llenar los vacíos del Estado, borró la línea entre el benefactor y el criminal. Para miles de personas, él no era el hombre que enviaba cargamentos al norte. Era el hombre que les dio la dignidad de un piso de cemento. Este seguro social privado le permitió operar con una impunidad social sin precedentes. Cuando la policía intentaba entrar en ciertos barrios, no se enfrentaba a criminales, se enfrentaba a una comunidad agradecida que estaba dispuesta a morir por su patrón. Si este análisis sobre cómo se manipula la percepción y cómo se construye una estructura de mando basada en la psicología de la masa te está abriendo los ojos, es momento de que des el siguiente paso. El mundo no se mueve por reglas morales, sino por dinámicas de poder que rara vez se discuten en público. Para aquellos que están listos para entender la arquitectura mental detrás de los imperios, está disponible el libro Mentalidad de Narco. Puedes obtenerlo ahora mismo en formato digital para lectura inmediata o en formato físico a través de Amazon si prefieres tener esta herramienta en tu biblioteca personal. Los enlaces están disponibles en la descripción de este video. Es el manual definitivo para entender lo que los demás prefieren ignorar. Pero el capital social no se detuvo en las calles de los barrios populares. Su visión estratégica lo llevó a entender que, para proteger el negocio a gran escala, necesitaba comprar seguro de impunidad en las esferas más altas. No bastaba con tener al pueblo de su lado, necesitaba tener al sistema de rodillas. Infiltrar el sistema no fue un proceso de fuerza bruta inicial, sino de seducción financiera. Empezó por lo básico: el policía de esquina, el inspector de aduanas, el juez de circuito. Aplicó la famosa dialéctica de plata o plomo, pero lo que pocos analizan es que siempre prefería la plata. El plomo era un error de cálculo, la plata era una inversión. Entendió que cada funcionario tiene un precio de equilibrio entre su ética y su necesidad. Al corromper las instituciones, no solo evitaba la cárcel, sino que convertía al Estado en su socio logístico. La inversión en políticos fue el siguiente nivel de su tablero de ajedrez. No buscaba simplemente sobornar legisladores, buscaba convertirse en uno. Quería el reconocimiento de la clase dirigente, no solo por ego sino por estrategia financiera. Si tú eres quien redacta las leyes, o quien financia a quien las redacta, el concepto de ilegalidad se vuelve relativo. Usó el capital para financiar campañas, comprar silencios en el Congreso y finalmente sentarse en una curul. Lo que nadie te enseña en la escuela sobre el poder es que el sistema es poroso. El dinero masivo tiene la capacidad de doblar la realidad jurídica de un país. Invirtió en autoridades no para que lo dejaran trabajar, sino para que trabajaran para él. En su lógica, un ministro o un coronel eran simplemente activos fijos en su balance general. Si una ruta era interceptada, no era un fallo de la ley, era un fallo en el pago de la nómina de sus colaboradores estatales. Esta infiltración creó un ecosistema donde el crimen y la institucionalidad se volvieron indistinguibles. Aprendió que el poder real no es el que se muestra en la televisión, sino el que se ejerce en las reuniones privadas donde se decide quién es procesado y quién es protegido. El dinero le dio acceso a los clubes más exclusivos y a las decisiones más sensibles del país, demostrando que, en una sociedad con instituciones débiles, el capital acumulado con velocidad puede comprar la arquitectura misma de la nación. Entendió que el éxito en los negocios es frágil si no tienes el control del entorno legal. Su seguro de impunidad fue una red tan vasta que, durante años, lo hizo prácticamente intocable. El dinero no era solo papel para comprar lujos, era el lubricante que hacía que los engranajes de la justicia giraran en la dirección que él marcaba. Esta es la cruda realidad del capital social llevado a su máxima expresión. Cuando dejas de ser un ciudadano sujeto a la ley, y te conviertes en la fuerza que dicta cómo y cuándo se aplica esa ley.
La gestión del riesgo y el miedo. ¿Qué pasa cuando tienes tanto dinero que el mundo entero quiere quitártelo? Existe un punto crítico en el ascenso hacia la riqueza que nadie te explica en las facultades de administración. La paradoja del éxito. En las etapas iniciales, trabajas por dinero para comprar libertad, comodidad y lujos. Pero cuando cruzas cierto umbral de poder, el dinero deja de ser una herramienta de placer y se convierte exclusivamente en una herramienta de guerra. El protagonista descubrió que, a partir de cierto volumen de capital, cada dólar adicional no compraba un mejor estilo de vida, sino que compraba un día más de supervivencia. En este nivel, el dinero se transforma. Ya no se trata de cuántos Ferraris tienes en el garaje o cuántas fincas posees en el campo. Se trata de cuántos ejércitos puedes pagar para que no te traicionen y cuántos sistemas puedes corromper para que no te encuentren. El flujo de caja, que antes se destinaba a la expansión del negocio, ahora debe desviarse íntegramente a la contención del riesgo. Es la etapa donde el cazador empieza a sentirse la presa, y donde la gestión del miedo se vuelve la habilidad gerencial más importante. Aquí es donde surge la lección 4. La invisibilidad es el activo más valioso del mercado. En la escuela nos enseñan a destacar, a hacer marketing, a que nuestra marca sea reconocida por todos. Él, en su etapa de ascenso, cometió el error estratégico de creer que la ostentación era sinónimo de poder. Construyó una hacienda con animales exóticos, se dejó fotografiar en la entrada de la Casa Blanca y buscó la portada de los periódicos, pero aprendió, de la forma más amarga, que el exceso de exposición es el mayor error financiero que un hombre de su estatus puede cometer. La visibilidad atrae al ratón acorralado. Cuando las potencias mundiales y los sistemas de inteligencia ponen su mirada en ti debido a tu arrogancia visual, el costo de operación se dispara. La invisibilidad, en cambio, permite que el capital se mueva sin fricciones. El verdadero poder prefiere la sombra, porque en la sombra no hay objetivos a los cuales disparar. Al final de su trayectoria, entendió que el hombre más rico del mundo no es el que todos conocen, sino el que tiene el control total sin que nadie sepa su nombre. Entender esta psicología de la sombra y cómo la gestión del riesgo extremo puede moldear el destino de una organización es fundamental para cualquiera que aspire a niveles altos de influencia. El mundo real es un campo de batalla donde el miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si quieres profundizar en cómo las mentes más audaces y peligrosas gestionan la presión y el control total, tienes que leer el libro Mentalidad de Narco. Es una guía cruda sobre la estrategia de supervivencia y dominio, disponible en formato digital y físico a través de Amazon. Los enlaces están esperándote en la descripción de este video. No dejes que el miedo gestione tu vida. Aprende a gestionar tú el riesgo. Para gestionar este riesgo omnipresente, el protagonista tuvo que reinventar el concepto de diversificación de activos. Para un inversor tradicional, diversificar significa tener acciones, bonos y bienes raíces. Para él, diversificar significaba crear una red de seguridad física y digital que fuera imposible de rastrear. Empezó por la creación de caletas o depósitos de valor ocultos. No confiaba en el sistema bancario que ya estaba bajo la lupa internacional. Miles de millones de dólares fueron enterrados en el suelo, escondidos en paredes dobles o sumergidos en la selva. Esta era su liquidez de emergencia. Entendió que en un escenario de guerra, la única moneda real es la que tienes a mano, y que nadie sabe que posees. Su balance general no estaba en un software contable, sino en un mapa mental de escondites estratégicos. Luego, pasó a la infraestructura de comunicación. En la escuela te enseñan a centralizar la información para ser eficiente. Él hizo lo contrario, fracturó sus sistemas de comunicación. Utilizaba redes de mensajeros que solo conocían una parte del mensaje, frecuencias de radio que cambiaban constantemente, y códigos que solo su círculo más íntimo podía descifrar. Entendió que la información centralizada es un punto único de fallo. Al descentralizar el mando y la comunicación se volvió una hidra de 1000 cabezas. Podías cortar una, pero el cuerpo seguía operando. Finalmente, la creación de ejércitos privados. Esta fue su mayor inversión en activos fijos de defensa. No se trataba solo de contratar sicarios, sino de formar cuadros militares con entrenamiento especializado. El dinero compró la lealtad de hombres que no tenían nada que perder, convirtiendo su capital en una fuerza de choque capaz de enfrentar a ejércitos estatales. Lo que nadie te enseña sobre la gestión del riesgo es que, cuando el sistema legal se vuelve tu enemigo,
tu capital debe ser capaz de sustituir todas las funciones de un Estado: defensa, comunicaciones y reserva financiera. Él transformó su riqueza en un ecosistema de resistencia. Sin embargo, esta misma gestión del riesgo lo llevó a una soledad absoluta. La paradoja se cerró sobre él. Tenía todo el dinero para protegerse, pero ese mismo dinero lo obligaba a vivir como un fantasma, huyendo de su propia sombra, demostrando que cuando el riesgo es infinito, no hay fortuna que alcance para comprar la paz. El miedo, en su caso, dejó de ser una emoción para convertirse en un presupuesto. Gastaba millones al mes solo en verificar que sus sistemas no hubieran sido infiltrados. Aprendió que en el juego del alto poder, la confianza es un lujo que no puedes permitirte. La gestión del riesgo se convirtió en su única ocupación, dejando de lado el negocio para centrarse únicamente en no ser capturado. Esta es la lección final de este bloque. El éxito extremo, si no se maneja con la discreción absoluta de la invisibilidad, termina devorando al creador a través de la propia estructura que construyó para protegerse. El colapso. Cuando el flujo de caja no puede comprar la paz, llega un momento en la vida de todo gran estratega donde el capital se encuentra con un muro infranqueable. Ese muro no es el dinero de la competencia, ni siquiera el poder de las armas, es el techo del sistema social establecido. Existe una diferencia abismal entre tener dinero y tener legitimidad. El protagonista llegó a un punto donde su flujo de caja era capaz de comprar ciudades enteras, pero era incapaz de comprar una cena tranquila en el club más exclusivo, o la seguridad de que sus hijos pudieran jugar en un parque sin ser objetivos de un misil. Es la etapa del colapso, donde descubres que el dinero tiene un límite biológico y social. El dinero puede comprar el silencio, pero no el respeto. Puede comprar la obediencia, pero no la paz. A medida que su fortuna crecía, su mundo se hacía más pequeño. La paradoja final se hizo presente. El hombre que soñaba con ser dueño del mundo, terminó viviendo en habitaciones de 3 por 3 metros, cambiando de escondite cada noche, rodeado de millones de dólares en efectivo que no servían ni para comprar un pedazo de pan sin revelar su ubicación. Aquí es donde debemos analizar el error final, la búsqueda de la validación a través de la política. En un movimiento que desafió toda lógica de bajo perfil, decidió que el dinero ya no era suficiente, necesitaba el reconocimiento oficial. Intentó lavar su pasado a través de las urnas, comprando votos y financiando campañas para llegar al Congreso. Este fue su suicidio estratégico. Al intentar entrar en la política, activó todas las alarmas del sistema establecido. Las élites tradicionales, que podían tolerar a un criminal rico en las sombras, no podían permitir que un advenedizo se sentara a dictar las leyes del país. Al intentar validar su dinero, expuso la fuente de su poder. La política es un juego de luces, el narcotráfico es un juego de sombras. Al mezclar ambos, quemó su propio refugio. El Estado, que hasta entonces había sido poroso y sobornable, se vio obligado a reaccionar ante la presión internacional y la afrenta directa a su soberanía. Fue en este choque donde el dinero perdió su valor. Cuando las bombas empezaron a estallar y la extradición se convirtió en una posibilidad real, descubrió que no hay fortuna en la tierra que pueda comprar la tranquilidad cuando has desafiado al orden mundial. Este colapso no fue solo físico, fue un colapso del modelo de negocio. La guerra consume los márgenes de beneficio. La logística de distribución se rompió por la persecución, y los aliados de ayer se convirtieron en los informantes de hoy. En el momento en que tu familia está en peligro, el valor de tus activos cae a cero. Entendió, demasiado tarde, que el poder real no es el que se impone, sino el que se sostiene en el tiempo sin necesidad de recurrir al terror constante. Hemos recorrido un camino oscuro pero lleno de lecciones que la escuela nunca se atreverá a mencionar. Al final del día, la historia de este personaje no es solo la crónica de un imperio criminal, es un estudio sobre la ambición humana llevada a sus últimas consecuencias. Hagamos un recuento de las lecciones que este trayecto nos deja. Primero, la importancia de cuestionar los caminos tradicionales. No se trata de abandonar la educación, sino de entender que si tus metas no se alinean con lo que el sistema te ofrece, debes tener la audacia de buscar tu propio modelo de aprendizaje y ejecución. Segundo, el dominio de la cadena de suministro. Quien controla el origen y la entrega, controla el mercado. No seas un simple intermediario, sé el arquitecto del sistema completo. Tercero, el valor incalculable de la lealtad sobre la transacción.
En un mundo movido por el interés, la gratitud estratégica y el capital social son los únicos activos que pueden protegerte cuando el dinero deja de ser suficiente. Y cuarto, la distinción fundamental entre la riqueza y el poder. La riqueza debe comprarte libertad. Si tu éxito solo te trae un objetivo en la espalda, entonces no eres rico, eres simplemente un prisionero con más recursos. La reflexión final es cruda. El dinero es una herramienta de una potencia inimaginable, pero sin un marco ético, sin una estructura legal y sin una visión de largo plazo, se convierte en la cárcel más lujosa del mundo. El protagonista, que una vez tuvo más dinero del que podía contar, terminó sus días en un techo de una casa común, descalzo y solo, huyendo de un enemigo que él mismo había creado. Su final en una tumba humilde en Medellín es el recordatorio más potente de que el dinero que nadie te enseña en la escuela puede ser, al final del camino, el más caro de pagar. Usa estas lecciones para tu propia vida. Aplica la estrategia, busca la eficiencia, profesionaliza tus procesos y construye capital social, pero hazlo sobre cimientos que te permitan dormir tranquilo por las noches, porque la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en el banco, sino por la paz que tu dinero puede comprarte para disfrutar de tu libertad. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides revisar los enlaces en la descripción, y nos vemos en el próximo video para seguir descifrando los códigos del poder.